Espérenme tantito. Ok. Entonces, lo que estábamos viendo es la línea fase y el último ejemplo que vimos fue el de esta función. Esta es una función autónoma porque lo que está del lado derecho solo depende de la variable incógnita, en este caso la variable y. Entonces esta tiene la forma de y en dt igual a una función de y. Esta, si recuerdan la ecuación logística, pues tiene una forma parecida en esta función f de y. Y en el caso de este tipo de ecuaciones, estas ecuaciones autónomas, podemos hacer un análisis cualitativo a partir de algo que se le conoce como línea fase, que es cómo varía esta función dependiendo del valor de esta variable y. Entonces, con ese análisis podemos visualizar cualitativamente cómo van a ser las soluciones y su evolución en el tiempo, sobre todo a largo plazo. Entonces, lo que se hace para llevar esta ecuación a un análisis usando la línea fase es, en un principio, dibujar, intentar tratar esta función f de y como si la quisiéramos graficar. Esta función es una función de una sola variable, entonces cuando tratamos funciones de este estilo, de una variable, pues lo primero para intentar dibujarla es encontrar las raíces, donde se anula la función, ver dónde es positiva la función, dónde es negativa, es decir, dónde está por arriba del eje de la variable independiente, ver dónde está por debajo, ver si en qué intervalo crece, en qué intervalo decrece, etc. Bueno, entonces, una vez que tenemos la función f de y a partir de la ecuación diferencial, vemos las raíces de esta función. Es decir, lo que estamos queriendo encontrar son las soluciones de equilibrio, los puntos de equilibrio, que es donde se anula f de y. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto se va a anular si y es igual a 0 o y es igual a 5. Si yo dibujo f de y, lo cual va a ser una cuadrática, estos valores serían puntos. Son los cruces de esa función cuadrática por el eje y. Pero recordando quién en realidad es f de y, en la ecuación diferencial f de y es la derivada de y, entonces significa que estos puntos ya vistos desde la perspectiva de la solución y de t, pues son soluciones constantes, son rectas horizontales. Es decir, que para cualquier tiempo siempre vamos a tener este valor de y. Por eso se le conocen también como soluciones de equilibrio. Entonces, en el plano de y, estas se verían como estas líneas horizontales. Bueno, entonces, empezando a hacer uso tanto del plano y, f de y, como del plano de y, vamos a ir viendo cómo se comportan las soluciones de esa ecuación diferencial. Entonces, haciendo un análisis del signo de esta función f de y, vamos a determinar cómo es el crecimiento o decremento de las soluciones. Entonces, regresando a solo ver qué pasa con esta función y dibujando una única recta o lo que vería, a ver, para que me entiendan, esta función f de y vive, si la quiero dibujar, vive en y, f de y. Entonces,
Cuando busco las soluciones de equilibrio, los puntos de equilibrio, estos son los cruces de esta cuadrática a lo largo de este eje Y. Un cruce va a estar en 0 y otro cruce va a estar en 5. Ahora, si en este plano solo agarro el eje horizontal, y bueno, ya sea que lo quieran ver acostado o en forma vertical como aquí, ese eje es lo que al final va a dar lugar a la línea fase. Lo que estoy haciendo es analizar qué pasa con los valores de Y en esta recta real y su consecuencia en f de Y, que es la derivada de esta función Y. Entonces, lo único que quiero saber es si yo me muevo en este eje horizontal, que aquí lo puse vertical, ¿qué valor, qué signo tiene f de Y? Y esa información, en lugar de fijarme en la cuadrática, como lo único que quiero saber es el signo, esa información la voy a colocar aquí mismo sobre el eje Y. Entonces, para eso hicimos esta tabla para ver, después de analizar en el intervalo, los intervalos en los que se me segmenta la recta real al usar estos puntos de equilibrio, quiero ver cómo es el signo de la función f de Y. Entonces veo los segmentos o los intervalos delimitados por los puntos de equilibrio 0, 5 y veo cómo es la función. Entonces, viendo este producto, puedo determinar qué pasa cuando el valor de Y es negativo, cómo es este producto, si va a ser positivo o negativo. Vimos que va a ser negativo si Y es un valor negativo. Por tanto, esta información de que f de Y es negativa, la voy a expresar en el eje Y, en la línea fase, con una flecha que apunta hacia abajo. Cuando me encuentre en intervalos donde el valor de f de Y sea positivo, como en este caso, si Y está entre 0 y 5, a la hora de sustituir en la función f de Y, obtengo un valor positivo, esa información la voy a expresar sobre el eje Y, es decir, sobre la línea fase, como una flecha ascendente. Entonces, después de hacer el análisis para este caso particular, vimos que los signos de f de Y son estos, en estos intervalos, y aquí sobre el eje Y lo expresé con las flechas ascendentes, descendentes. Ahora, estas flechas en realidad me están diciendo cómo se está moviendo la función Y, la solución, ya que f de Y es la derivada. Entonces, si recuerdan, la derivada nos da información de si una función crece o decrece. Entonces, usando los signos de f de Y, yo ya sé cómo es la solución en estos intervalos. Entonces, básicamente esta información que pusimos en flecha es la forma como está creciendo o decreciendo la solución. Entonces, esta información que está en esta única línea, la puedo llevar al plano de Y. Lo único que hago es como extender, como abrir esta información a ambos lados. Entonces, estos puntos se convierten en rectas en el plano TY. Y esta información de la flechita hacia abajo corresponde a soluciones decrecientes. La flechita que asciende corresponde a soluciones crecientes. Y lo mismo ocurre para el campo de direcciones. F de Y es la derivada de la función, es decir, es el signo de las orientaciones de los segmentos del campo de pendientes. Entonces, si me está diciendo que es negativa, aquí en esta parte, el campo de pendientes tendría esta orientación. Acá, el campo de pendientes, al tener un valor positivo, tiene esta orientación, y en esta zona, al tener un valor negativo, tiene esta orientación.
Luego les había platicado que es esta información de la línea fase se puede comparar con una metáfora, ¿no? El de la cuerda, en el que nos imaginamos que nosotros estamos ascendiendo en una cuerda, empezamos en algún punto sobre la cuerda y vamos a ir encontrando información de la velocidad de nuestro movimiento, ya sea ascendente o descendente, en cada punto sobre la cuerda. Esa información viene dada por f de y. Entonces, si encontramos en nuestro camino a lo largo de la cuerda valores f de y positivos, lo que indica es que tenemos que ascender la cuerda a esa velocidad, ¿no? Si encontramos valores negativos, significa que tenemos que descender en la cuerda. Entonces, ese movimiento que nosotros estamos haciendo a lo largo de la cuerda es un cambio de posición en la cuerda a lo largo del tiempo. Es decir, es esa función y. La función y, si la derivamos, obtenemos la velocidad. Pero vista desde esta ecuación diferencial, f de y es la velocidad. Ajá. Que es la derivada de la posición. Entonces, si esta f de y es la velocidad que proviene de la derivación de la posición en la que yo me encuentro en la cuerda, entonces ese movimiento que hago es la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, hasta ahí habíamos visto lo de la línea fase. Algo que también les hice notar era el comportamiento, al menos en este caso particular, de las soluciones alrededor de los puntos de equilibrio o soluciones de equilibrio. Veíamos que, por ejemplo, en las soluciones que están por debajo y por arriba de la solución de equilibrio y de t igual a 5, pareciera que se acercan a esta solución, mientras que las soluciones que se encuentran por arriba de y igual a 0, pero que se encuentran acotadas en y igual a 5, y las soluciones que se encuentran por debajo de y igual a 0, pareciera que a medida que aumenta el tiempo, se alejan aún más de esta solución de equilibrio, ¿no? Entonces podríamos decir como que esta solución atrae a las demás soluciones, mientras que esta solución de equilibrio como que repele a las demás soluciones. Entonces tiene ahí que ver algo de qué tan estables o inestables son las soluciones. Entonces, para resumir y concluir con este ejemplo, lo único que quiero hacer notar es cómo a partir de una sola gráfica podemos llegar a la solución de la ecuación diferencial. Y la gráfica que nos va a permitir hacer eso es la asociada a la parte derecha de la ecuación diferencial cuando la escribimos de esta forma. Entonces, en este ejemplo, f de y es esto. Si yo lo desarrollo, es esta función cuadrática. Esta es una parábola que abre hacia abajo y por el análisis que acabamos de hacer, bueno, ya sabemos que cruza el eje Y en estos dos puntos, ¿no? Podemos, aún sin necesidad de graficador, dibujar bastante bien esta función si completamos el cuadrado, ¿no? Si completamos el cuadrado, podemos saber dónde se encuentra el vértice de esta parábola. Entonces, ayúdenme a encontrar ese vértice para poderla dibujar lo mejor posible esta función cuadrática. Entonces, si completan el cuadrado, ¿a qué función llegamos?
¿Alguien ya pudo completar el cuadrado? ¿Dónde estaría el vértice de esta parábola? ¿En 5? En 5. O sea, una altura 5. Sí. Una altura 5. Aquí. Y ok. No es ahí Carlos ya me dio la forma canónica de esta parábola. Y si se fijan en lo que escribió Carlos, el vértice estaría en 5 medios, es decir, 2.5, y una altura de 25 cuartos, es decir, 6.25, ¿no? Más o menos. Si esto es 6, por aquí. Entonces, esta parábola era más o menos. Algo así se vería la parábola. Si alguien tuvo problemas en completar el cuadrado, lo único que había que hacer es, pueden factorizar ese menos antes de llevar a cabo el completar el cuadrado. Y, esperen. Entonces, ahora sí completamos aquí el cuadrado. Para completar el cuadrado, necesitamos tomarnos el coeficiente que acompaña a la variable exponencial a 1, dividirla entre 2 y elevarla al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos menos 5y. La mitad de esto es 5 medios al cuadrado, 25 cuartos, ¿no? Entonces tendríamos más 25 cuartos y para no alterar nada, también restamos 25 cuartos. Es decir, lo que agregamos finalmente fue un 0. Entonces, esto, espérenme, menos 5. Este va a ser el signo positivo porque con este menos, este valor sería negativo, ¿no? Entonces, para no alterar, les digo, esta función, agregamos algo que al sumarlo me dé 0, entonces, si aquí tengo menos 25 cuartos, tengo que agregar 25 cuartos. Y esto me da y menos 25 cuartos, eso es al cuadrado, más 25, ay, perdón, de 5 medios. Entonces, si lo desarrollan, este cuadrado, tienen y cuadrada menos 5y más 25 cuartos. Entonces, se trata de la parábola menos y cuadrada, movida 5 medios a la derecha y subida 25 cuartos. Por tanto, el vértice
va a quedar en este punto 5 medios, 25 cuartos. Entonces, cuando trabajamos con polinomios en el lado derecho de la ecuación diferencial, tampoco es necesario tener un graficador, bien podemos nosotros llevar a cabo la graficación, como en este caso, y usando ya esta curva podemos llegar a la solución cualitativa de la ecuación diferencial. Si nos fijamos en cómo es el signo de esta función f de y, pues del lado derecho de este valor 5, que es una raíz, es un punto de equilibrio, tenemos que la curva es negativa, es decir, dibujaríamos así la flechita. Acuérdense que el eje y es la línea fase. Entonces, como aquí la curva es negativa, dibujamos flechas que apuntan a la izquierda. En las zonas o en los intervalos donde la curva f de y es positiva, dibujamos flechas que apunten a la derecha. Acá nuevamente, cuando y es negativa, la curva está por debajo del eje y, es decir, es negativa, entonces dibujamos flechas que apunten a la izquierda. Entonces, cuando yo ya nada más me fijo en el eje horizontal, que es la línea fase, puedo ponerla de forma vertical para posteriormente dibujar el campo de direcciones y las soluciones aproximadas. Entonces, si esta línea horizontal, que ahora es esta línea vertical, le pongo la información correspondiente de las flechitas, en este caso tendremos estas flechitas así. Con esta información ya en la vertical, la extiendo a ambos lados de ese eje. Entonces, acá el campo de pendientes es negativo, acá es positivo, acá es negativo. Entonces, aquí las soluciones son decrecientes, acá son crecientes y acá son decrecientes. Entonces, todo se reduce a entender cómo es f de y. Con que logren dibujar la curva en el plano y, f de y, ya lograrán poder entender cómo es la solución de la ecuación diferencial. A partir de este plano, solo se toman el eje horizontal, lo ponen en el eje como en forma vertical, con la información del signo correspondiente de esta curva, y luego extienden esta información a ambos lados, como si abrieran ese eje y, para poder dibujar las curvas solución aproximadas y el campo de pendientes. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios así, que es básicamente lo que van a tener que hacer en su tarea. Entonces, bueno, esta es la diapositiva que ya también vimos en la clase pasada. Ya un campo de direcciones bonito, con muchos segmentos de recta. Aquí ya se puede visualizar efectivamente cómo es el movimiento de las soluciones. Y aquí pues están dibujadas algunas soluciones aproximadas. Dependiendo en qué condición inicial nos encontremos, le va a corresponder una única solución, y dependiendo si está en este intervalo o en este, va a ser una solución que decrece o crece. Y algo importante es que las soluciones no se cruzan, porque esta ecuación diferencial que acabamos de revisar cumple con las hipótesis del teorema de existencia y unicidad, ¿no? Bueno, entonces vamos antes de empezar a ver varios ejemplos, a definir ya de forma más formal qué es un punto de equilibrio, cuándo un punto de equilibrio se va a decir que es estable o inestable, y cómo podemos caracterizar, dependiendo por su estabilidad, a esos puntos de equilibrio. Entonces, un punto de equilibrio
o equilibrio o solución de equilibrio, va a tener la cualidad de que para cualquier valor de la variable independiente tenemos el mismo valor, ¿no? Entonces, esa noción la vamos a denotar con esta forma, ¿no? Un punto de equilibrio se va a definir como y de x igual a y infinito, donde este infinito lo único que quiere dar a entender es que para cualquier valor de la variable independiente siempre tenemos el mismo valor, hasta el infinito, ¿no? Entonces, un punto de equilibrio de una ecuación diferencial ordinaria autónoma, es decir, que tiene esta forma, es una solución constante de ella. Es decir, que si nosotros sustituimos este valor de y infinito en la ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es el valor de 0. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar los puntos de equilibrio de esta ecuación diferencial, pues tenemos que encontrar cuando el lado derecho de esta ecuación diferencial es igual a 0. Entonces, cuando esto es igual a 0. Dando solución a esta ecuación para y, es la forma como vamos a encontrar estos puntos de equilibrio. Entonces, ¿cuáles serían para esta ecuación diferencial autónoma sus puntos de equilibrio? Así es, 0 y k, ¿no? Entonces, tenemos dos puntos de equilibrio, dos soluciones de equilibrio. Una en 0 y una en k. ¿Todos lo ven? ¿Alguien que no logre llegar a esto? Ok, entonces, ¿cómo llegamos a estas soluciones de equilibrio? Para que esto sea igual a 0, o este producto RY es igual a 0, o todo lo que está dentro del paréntesis es igual a 0. Entonces, si R por Y es igual a 0, entonces, pues despejamos Y es igual a 0. Si en cambio lo que se hace 0 y que como consecuencia me da que este producto total es igual a 0, es lo que está dentro del paréntesis, entonces, despejando Y, tenemos que 1 es igual a Y entre K, es decir, Y es igual a K, ¿no? Entonces, si Y es igual a K o Y es igual a 0, tenemos que esto me da 0. Es decir, son las raíces de la función f de Y, donde f de Y es igual a esto que está del lado derecho. Estos entonces son los puntos de equilibrios o soluciones de equilibrios o simplemente equilibrios de la ecuación diferencial. Entonces, ¿sí, Eduardo? ¿Ya quedó claro? Bueno. Entonces, siempre que quieran encontrar los puntos de equilibrio es igualar lo que está del lado derecho de la ecuación diferencial a 0 y resolver para Y. Ahora, como vimos acá, algunas soluciones de equilibrio como que parecen atraer a las soluciones, mientras que otras parecen repeler a las demás soluciones. Entonces, un equilibrio o una solución de equilibrio se va a decir que es estable si para todo epsilon existe una delta tal que la condición inicial
respecto a esa solución, a ese valor de equilibrio, si la diferencia, o sea, la distancia entre esa condición inicial a la solución de equilibrio es menor que delta, implica que la solución y de t, la distancia de esta solución y de t a la solución de equilibrio es menor que epsilon para cualquier momento. Si además resulta que al tener que la distancia de la condición inicial al valor de equilibrio es menor que delta, implica que el límite de la solución y de t en el infinito es ese valor de equilibrio, entonces no solo es estable el punto de equilibrio, sino que es asintóticamente estable, que es lo que tendríamos acá, ¿no? Si se fijan, yo puedo tener una condición inicial y decir, bueno, doy una epsilon. Se parece mucho la estabilidad en los términos de límite con el uso de esas epsilon y delta, ¿no? Si se acuerdan, en límites, lo que se hacía era, podemos dar cualquier valor arbitrario epsilon y siempre vamos a poder encontrar un valor delta tal que si donde queremos encontrar el límite, si acotamos esa x0 dentro de un radio delta, entonces el f de y en las imágenes de la función, la diferencia del límite con las imágenes de la función son menores que esa epsilon. Entonces aquí es lo mismo. Básicamente lo que estamos diciendo es que si variamos un poquito, si nos salimos de esta solución de equilibrio a una condición inicial diferente pero cercana a esa condición de equilibrio, si esto es una pequeña variación, al final seguimos acercándonos a la solución de equilibrio. Eso básicamente es lo que nos está diciendo esta definición de estabilidad. Un pequeño cambio en la condición inicial solo va a producir un efecto pequeño en la solución. Incluso cuando se tiene estabilidad asintótica, el cambio en la solución es pequeño, pero eventualmente llegaremos asintóticamente a la solución de equilibrio. Entonces, acá, si nos salimos de la solución de equilibrio a otra condición inicial, para cualquier epsilon en el que esta diferencia se encuentre dentro de esa epsilon, voy a poder encontrar una delta, tal que si esa diferencia es menor que delta, entonces la diferencia de la solución a lo largo de todo el tiempo respecto a la solución de equilibrio es más chiquito que la epsilon dada. Es decir, nos vamos, no importa qué tan chiquita sea esa restricción que me están dando de epsilon, siempre voy a poder encontrar una delta y una condición de equilibrio tal que la diferencia entre esa condición inicial respecto a la solución de equilibrio sea suficientemente pequeña, estén suficientemente cercanas una de otra. Entonces, en este caso, y igual a 5 sería una solución de equilibrio estable y además asintóticamente estable, porque en el límite y de t va a tender a la solución de equilibrio y igual a 5. En cambio, eso no sucede para esta solución de equilibrio. Aquí, en lugar de acercarme, en lugar de que estas diferencias entre las condiciones iniciales y la solución de equilibrio sean cada vez más pequeñas en el tiempo, acá, pues, la distancia de las soluciones y de t respecto a la de equilibrio es cada vez más grande. Como que no puedo acotar estas soluciones alrededor de
y igual a 0. Entonces, en este caso estaríamos tratando con algo contrario a esta definición, es decir, estaríamos en un caso de, solución de equilibrio, punto de equilibrio inestable. Entonces, estabilidad, que un punto de equilibrio sea estable, lo único que significa, es que un pequeño cambio en la condición inicial va a producir un cambio, pero también pequeño en la solución. O dicho de otra forma, que toda solución que comience cerca del equilibrio se mantiene cerca de este para todo tiempo. Entonces aquí, en y igual a 5 estamos en una solución de equilibrio. Si yo tengo una condición inicial fuera de esta solución de equilibrio, pero cerca, esa solución que corresponde a este valor inicial va a seguir estando cerca de la solución de equilibrio. Si además de mantenerse cerca, se acerca a esta solución de equilibrio asintóticamente, entonces la estabilidad de esta solución de equilibrio es asintóticamente estable. ¿Sí más o menos? Sí, bueno, yo sé que ya escribiéndolo así, como que no queda muy claro. Pero esto no es otra cosa que decirlo así como coloquialmente esto. Que si estamos cerca de una solución de equilibrio y nos seguimos en el tiempo manteniendo cerca de esa solución de equilibrio, es porque esa solución de equilibrio es estable. Si no ocurre eso, si no nos seguimos manteniendo cerca de la solución de equilibrio, entonces esa solución de equilibrio es inestable. Y eso es lo que está aquí. Entonces piensen en la definición de límite. Espero algún día lo hayan entendido, la de límite, porque de ser así, bueno, esto es básicamente decir lo mismo. Bueno, ya. Oh, bueno. Bueno, ya. Entonces, lo único que necesito es esta pequeña, gran formalidad para poder caracterizar a los puntos de equilibrio. Si ya hicieron por ahí a alguien las lecturas, encontraron que algunos puntos de equilibrio se les llama sumideros, a otros fuentes y a otros nodos. Pero, ¿cuándo podemos decir que algo se puede caracterizar como fuente, como sumidero, como nodo? Pues es porque tiene que respetar algo, ¿no? Y eso es justamente que ocurre esto con las diferencias o las distancias de una solución de equilibrio y una solución que pasa por cierta condición inicial. Bueno. A ver, Alonso dice, los puntos de equilibrio son todos los puntos en los que se cumple esa vecindad. Ay, no entiendo mucho tu pregunta, Alonso. O sea, los puntos de equilibrio, en este caso, son puntos o valores que no importa el valor de t o de x, siempre vamos a tener este valor, ¿no? Entonces, eso gráficamente en el plano, pues es una línea recta. Entonces, un punto de equilibrio, ya diciendo algo respecto a su estabilidad, significa que tomándolo en cuenta, pero usando una condición inicial que esté fuera del punto de equilibrio, de esa solución de equilibrio, si la distancia
entre esa solución de equilibrio y otra que pasa por una condición inicial, pero fuera del punto de equilibrio, si la distancia entre ellas es pequeña y así se mantiene para todo el tiempo, entonces ese punto de equilibrio en toda la vecindad y en todo el tiempo de hecho, va a ser estable, o sea, se va a mantener así. O incluso esa distancia va a tender a cero. Si no ocurre eso, entonces, bueno, decimos que no es estable, es decir, inestable. Entonces, no sé si por ahí va tu pregunta, Alonso. Es que no entiendo muy bien eso de los puntos en los que se cumple esa vecindad. Bueno, ok. Bueno, entonces, vamos a empezar a hacer ejercicios de esto de la estabilidad y la línea fase, para encontrar soluciones aproximadas de una ecuación diferencial. Entonces, vamos a tener esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial autónoma porque lo que está del lado derecho de la ecuación diferencial solo depende de y. Entonces, en este caso, los puntos de equilibrio, las soluciones de equilibrio son cuando es las raíces de esto. Entonces, este producto es igual a cero, ¿sí? O esto vale cero, o esto vale cero, o esto vale cero. Si lo primero vale cero, entonces y es igual a 1. Y ahí tenemos un equilibrio. Si y menos 2 vale 0, entonces y igual a 2 es otro punto de equilibrio. Si y menos 3 vale 0, entonces y igual a 3 es otro punto de equilibrio. Ahora vamos a ver cómo son, cómo es la estabilidad de esos puntos de equilibrio. Entonces, ahorita vamos a ver un teorema en el que nos va a indicar si se trata de un punto de equilibrio estable o inestable. Pero con lo que acabamos de ver de lo de la línea fase y qué pasa si nos fijamos en la curva que vive en el plano y, f de y, podemos determinar el comportamiento de las soluciones y por tanto también la estabilidad cualitativa de estas soluciones de equilibrio. Entonces, si yo dibujo esta curva en el plano y, f de y, se vería así. Ahora, a partir de este plano, voy a sacar la línea fase. Entonces, me fijo en el eje horizontal, en el eje y los puntos de equilibrio son justamente estos cruces, ¿no? 1, 2 y 3. Me voy a fijar en cómo es el signo de esta curva, si es positiva o negativa, en estos intervalos. Entonces, en el intervalo de 3 a infinito, la curva es positiva. Está por arriba del eje Y. Entonces, la flecha que tendría que dibujar en la línea fase es la que apunta hacia la derecha. En el intervalo de 2 a 3, la curva es negativa, está por debajo del eje Y. Entonces, en la línea fase, eso lo expresamos con una línea a la izquierda. Aquí entre 1 y 2, la curva es positiva, porque está por arriba del eje Y, entonces así dibujaríamos el signo de f de y, con una flechita a la derecha, y de 1 a menos infinito, la curva es negativa, entonces dibujamos esa información con una flecha a la izquierda. Si nosotros levantamos esta curva de forma vertical y la extendemos, la información a ambos lados, tendríamos este campo de pendientes y estas
soluciones aproximadas. Si se fijan, en y igual a 1, en y igual a 2 y en y igual a 3, vendría como por aquí, el campo de pendientes pues es horizontal y las soluciones se alejan de esta solución de equilibrio 3. Justamente aquí en la línea fase vemos que las flechas se alejan de ese punto. Entonces, como que este punto de equilibrio sería inestable. Si nos encontramos en soluciones cercanas a la solución de equilibrio y igual a 2, que sería esta, vemos que las soluciones se acercan a esta solución de equilibrio. De hecho, viendo la línea fase, vemos que las flechas apuntan hacia este punto de equilibrio, es decir, este punto de equilibrio sería estable. La diferencia entre las soluciones cercanas a esta solución de equilibrio, pero cuyas condiciones iniciales están fuera de esta línea recta, la distancia de esas soluciones respecto a la solución de equilibrio es pequeña y se mantiene pequeña. Y de hecho, se van acercando a la solución de equilibrio. Entonces sería esta solución de equilibrio asintóticamente estable. Si nos fijamos en y igual a 1, sería, aquí estaría la solución de equilibrio, aquí. Vemos que las soluciones cercanas a esa solución de equilibrio se alejan. Entonces, esta solución de equilibrio sería inestable. Es decir, estas diferencias no son cada vez más pequeñas, sino cada vez más grandes. Entonces, a partir de la información en el eje Y de esta curva, podemos determinar el comportamiento de las soluciones. E incluso, pues, su estabilidad de esas soluciones. Entonces, todas las soluciones y de t que están lo suficientemente cerca al punto de equilibrio y igual a 2, tienden a esta solución de equilibrio cuando x tiende a infinito. Y igual a 2 es esta. Entonces, sí, ¿no? Estas soluciones se acercan a ese valor y igual a 2. Todo lo contrario sucede con los otros dos puntos de equilibrio, y igual a 1 y y igual a 3, para los cuales las soluciones cercanas, en lugar de acercarse, se alejan. Entonces, estos puntos de equilibrio son puntos de equilibrio inestables, porque ocurre lo contrario a lo de la definición. Bueno, ahora este teorema nos va a decir cuándo, de forma analítica, cuándo los puntos de equilibrio son estables o inestables. Entonces, un equilibrio o una solución de equilibrio y de la ecuación autónoma de esta forma, si esa solución de equilibrio, al sustituirla en la derivada de f de y, si el valor es negativo, entonces estamos tratando con un equilibrio asintóticamente estable. Si este valor lo sustituimos en la derivada de f de y el valor es positivo, estamos tratando con un punto de equilibrio inestable. Entonces, si esbozamos el gráfico de esta ecuación diferencial autónoma en el plano y', este teorema que acabamos de ver, lo único que nos está diciendo es, dependiendo cómo corte esa curva f de y al eje y, vamos a saber el tipo de estabilidad que tiene el punto de equilibrio. Entonces, si f corta el eje y de manera decreciente, es decir, que pasa esto, entonces este equilibrio es asintóticamente estable, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si nuestra curva f de y se viera así, y la curva pasa por el punto de equilibrio, es decir, corta el eje y de esta manera, con una pendiente negativa, entonces, en este segmento, en este intervalo, la curva es positiva. Entonces, la flechita en la línea fase se vería así a la derecha. Cuando cruza, ahora es negativa, entonces, en los valores del intervalo a la derecha de y, la información en la línea fase sería así, ¿no? La flechita apuntando a la izquierda. Entonces, significa que este punto está trayendo a las soluciones que se encuentran cerca de este punto, pero bueno, en una vecindad, ¿no? Alrededor de este punto. Entonces, este equilibrio es asintóticamente estable. Mientras que si la función f corta el eje y de manera creciente, es decir, algo así, eso de manera creciente significa esto nada más, que la derivada de esta curva en ese punto es positiva, entonces ese punto de equilibrio es inestable, ¿no? Porque, bueno, en este intervalo tenemos que la curva es negativa, es decir, la solución sería decreciente. Del lado derecho sería creciente porque la curva es positiva. Y entonces nos estamos alejando de este punto. Entonces, este punto sería inestable. Ahora, si al sustituir el valor de la solución de equilibrio en la derivada de f de y obtenemos un valor 0, entonces lo que tenemos es un punto de equilibrio semiestable. Es decir, visto desde una parte, las soluciones tenderían a esa solución de equilibrio, pero visto desde otra parte, igual cercana a la solución de equilibrio, las soluciones se alejarían. Entonces, si nos fijamos otra vez en esta curva, aquí esta sería también un punto de equilibrio, es una raíz de f de y, pero de ambos lados de este valor, la curva es positiva. Entonces, soluciones que tienen condición inicial por debajo de y, de este valor de y, se acercan a este punto de equilibrio, pero soluciones con condiciones iniciales que estén por arriba de este valor de equilibrio se alejan de la solución de equilibrio. Hasta aquí, ¿cómo van? Bueno. Entonces, vamos a ver nuevamente con este ejemplo. Digo, ya a partir de esta curva ya logramos encontrar el campo de direcciones y algunas curvas solución, ¿no? Ahora, usando el teorema vamos a determinar la estabilidad de estos 3 puntos de equilibrio, que ya viendo el campo de direcciones, pues ya dijimos cómo va a ser la estabilidad, solo que vamos a confirmarla analíticamente. Es decir, usando esto, ¿no? La información de f' de el valor de esos puntos de equilibrio. Entonces, si derivo f de y, tengo, espérenme, entonces f de y es esto, si la derivo, me da esta función. Ajá. Okay. Entonces, vamos a determinar el valor de f' en estos puntos de equilibrio para determinar si son
inestables, estables o semiestables. Entonces, ¿cuánto vale f' de 1? Lo único que tienen que hacer es sustituir aquí, ¿no? En la derivada. Vale 2. Entonces, lo único que nos interesa es el signo. Entonces, es positivo. Entonces, esta solución de equilibrio, de acuerdo al teorema anterior, ¿cómo es? Asintóticamente estable, inestable o semiestable. Inestable, ¿no? F' de 2, ¿cuánto vale? ¿10? Entonces, ¿22? Barbaridad. A ver, bueno, ahorita veo. A ver. ¿Qué se me hace? Bueno, ahorita si es positivo, pues sería inestable, ¿no? Y F' de 3. $24. Inestable. Okay. Bueno, en este y en este, ¿todo bien? Cualitativamente ya habíamos visto que sí ocurría eso, ¿no? Y igual a 3 y y igual a 3 y y igual a 1 son inestables, ¿no? Se aleja el campo de direcciones y por tanto las soluciones de esas soluciones de equilibrio, pero el y igual a 2, cualitativamente aquí vemos que es estable. Entonces, analíticamente, ahí hay un errorcito que no veo, que se me hace que hice mal la derivada, a ver. F de Y, déjenme desarrollar, hacer estos productos. Entonces, F de Y es Y cuadrada menos 3Y más 2 por Y menos 3. Ajá, o sea, lo único que hice ahorita es multiplicar estos. Ahora, esto es Y cúbica menos 3Y cuadrada más 2Y menos 3Y cuadrada más 9Y menos 6. Esto es igual a Y cúbica menos 6Y cuadrada más... Ah, ya vi el error. Ok, este es F de Y, ¿no? Lo único que hice fue hacer los productos. Entonces, F' de Y
es 3y cuadrada menos 12y más 11. O sea, sin este. Qué barbaridad. Bueno, ¿sí? ¿Sí lo ven? Muy bien, entonces, a ver, vuelvan a calcular f' de 2. ¿Cuánto les da? Menos 1. Ahora sí es negativo, entonces por el teorema es estable. Y sí, les va a dar, me parece que les va a dar 2, creo. Bueno, entonces ahora sí, es estable justamente como cualitativamente lo habíamos visto. Entonces, si se fijan, pues podemos determinar el comportamiento de las soluciones cualitativamente y en algunos aspectos como los puntos de equilibrio analíticamente. Ahora es recomendable cuando se pueda analizar una situación desde una perspectiva cualitativa como analítica, hacerlo por situaciones como las que ahorita acaba de ocurrir, ¿no? Cualitativamente veíamos que pues era esta solución de equilibrio, era estable, pero analíticamente no nos salía. Entonces, o algo está pasando en nuestro análisis cualitativo o analítico, entonces, pues uno puede ser comprobación de otro, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ya vimos que el error estaba en el análisis analítico para saber la estabilidad de las soluciones de equilibrio. Ya vimos que si es estable, este punto de equilibrio Y igual a 2. Entonces, con esta información de la estabilidad, ya podemos caracterizar estos puntos de equilibrio como pozo a todos los puntos de equilibrio que son asintóticamente estables, es decir, que f' del valor de la solución de equilibrio es negativa. Los puntos de equilibrio que son inestables, es decir, que f' del valor de esas soluciones de equilibrio son positivas, se les va a conocer como fuentes o repulsores. A los pozos también se les llama sumiteros o atractores. Y finalmente, aquellos puntos de equilibrio en los que el valor de f' del valor de esa solución me da 0, se les va a conocer como nodos. Bueno, entonces ya con todo lo visto ahorita de la línea fase, el análisis del plano Y, Y', y la estabilidad de los puntos de equilibrio, pues vamos a hacer 2 ejemplos. Entonces vamos a considerar esta ecuación diferencial y ver cuáles son sus puntos de equilibrio, el tipo de puntos de equilibrio y graficar su línea fase. Ahora, aquí al inicio de esta diapositiva viene la definición de línea fase. Es básicamente cómo se construye la línea fase. Y es como lo hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores y cuando expliqué esta metáfora de la cuerda, es básicamente la construcción de esa metáfora lo que aquí está en estos puntos. Entonces, bueno. Vamos a graficar f de y en el plano y, y'.
Esta es una cuadrática, el signo que acompaña a y cuadrada es positivo, entonces va a ser una parábola que abre hacia arriba. Si completamos el cuadrado, podemos, sin necesidad de graficador, ver dónde está el vértice y nosotros graficarlo bastante bien, esta parábola. Ahora, vamos a buscar las raíces de esta parábola. Aquí en la gráfica vemos que pues parece ser 2 y 5, ¿no? Entonces vamos a buscarlos algebraicamente. Para eso, hacemos y cuadrada menos 7y más 10 igual a 0. Entonces, este cuadrado lo puedo ver como el producto de dos factores. El factor y menos 5, y menos 2, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es igual a 0 si y menos 5 vale 0. Si ocurre eso, y igual a 5 sería una raíz, es decir, un equilibrio. O que esto sea igual a 0. Si esto es igual a 0, entonces y vale 2. Ahí está el otro punto de equilibrio. Entonces, los puntos de equilibrio son 5 y 2. Ahora vamos a ver el tipo de estabilidad que tienen estos puntos de equilibrio. Entonces, para eso lo sustituimos en la derivada de f. Entonces, ¿qué les da? ¿Qué signo les da? O bueno, ¿qué valor les da esto? F' de 5. Aquí les pongo la derivada. Entonces, F' de 2, ¿cuánto les da? Ah, 2 y 3, ok. 5, este es 3, es positiva. Y F de 2, F' de 2, ¿qué les da? Menos 3, ajá, es negativa. Entonces, Y1 igual a 5, ¿es estable o inestable? Es una fuente, un repulsor. Inestable, es inestable. Es decir, es una fuente, ¿no? Y y igual a 2 es estable. De hecho, es asintóticamente estable. Estable. Le podemos poner que es un pozo o un sumidero. Y vamos a graficar la línea fácil. Pues ya con esta curva es súper fácil graficar la línea fácil. Nos fijamos en el eje Y. Estos son los puntos de equilibrio. Me fijo qué pasa a la izquierda de este punto de equilibrio. La curva f de y es positiva, entonces la flecha va a la derecha, ¿no? Es decir, la derivada de la solución, que es f de y, es positiva. Ajá, es decir, la solución va a crecer. Ahora, entre 2 y 5, la curva f de y es negativa. Entonces, así va la flecha. Y a la derecha es positiva. Entonces, efectivamente, cualitativamente ya podemos ver que y igual a 2 es un pozo.
un sumidero. Y y igual a 5 es un repulsor, ¿no? Estas flechas se alejan de este valor. Entonces aquí está, pozo y fuente. Ahora, si esta línea fase, que es el eje Y, acuérdense, lo pongo vertical y lo extiendo a ambos lados, puedo dibujar el campo de pendientes y algunas soluciones aproximadas. Arriba de 5, el campo de pendientes es positivo y las soluciones crecen. Entonces, son flechas orientadas así. Y las soluciones como esta crecen. Entre 2 y 5, las flechas me indican hacia abajo, es decir, el campo de pendientes es negativo, las soluciones decrecen. Y abajo de 2, las soluciones crecen porque f de y, que es la derivada de estas soluciones, es positiva, es decir, la solución crece. Y aquí el campo de pendientes nuevamente tiene esta orientación. Acá tiene esta orientación. Ok. Entonces, cuando tengamos líneas fase con estas características, las soluciones, según estas líneas fases y estos puntos de equilibrio, pues se verían de esta forma, ¿no? Cuando tenemos puntos de equilibrio donde en la línea fase las flechas apuntan hacia ese punto de equilibrio, se trata de atractores y las soluciones hay que dibujarlas tendiendo hacia ese punto de equilibrio, hacia esa solución de equilibrio. Si en cambio las flechas se alejan de este punto de equilibrio, en la línea fase, en las soluciones, estas hay que dibujarlas alejándose de esa línea de equilibrio. Y bueno, aquí puse información de cómo son las soluciones de una ecuación autónoma, dependiendo cómo es la condición inicial evaluada en la curva f de y. Es decir, si tengo una condición inicial por acá, pues de acuerdo a la curva f de y, me va a indicar que esta solución va a crecer tendiendo a este punto de equilibrio. Si mi condición inicial se encuentra en este segmento, las soluciones van a decrecer tendiendo a este punto. Si mi condición inicial está por arriba de y igual a 5, entonces las soluciones van a crecer y se van a alejar de y igual a 5. Entonces, eso está aquí, ¿no? Dependiendo el valor de la condición inicial en F, cómo va a ser el comportamiento de la solución. Bueno, chicos. Bueno, aquí están el caso de líneas fase correspondientes a puntos de equilibrio semiestables. Entonces, de un lado se acercan a la solución de equilibrio, pero del otro lado se alejan. Bueno, pues no sé cómo anden de cansados. Nos falta un ejemplo por visualizar. No sé si quieran hacerlo ahorita o la próxima clase. ¿Qué dicen? Ah, ok, lo vemos rápido. ¿Sí o no? Sí. Okay. Bueno, chicos, entonces, vamos a ver este. Es una ecuación autónoma, lo que está del lado derecho solo depende de y. Entonces vamos a encontrar la línea fase para poder predecir el comportamiento de las soluciones a largo plazo y en particular con la solución que pasa por esa condición inicial. Entonces, ¿qué podemos decir de ella? Entonces,
Los puntos de equilibrio son lo primero que hay que obtener. Si hacemos f de y igual a 0, entonces y igual a 0, sí, solo sí. ¿En qué valores de y? Esto que está a la derecha me da 0. Entonces, ¿qué valores? ¿Qué valores? 1, ajá, ¿qué otro? 2, 3, pues sí. Entonces tenemos 3 puntos de equilibrio. 1, 2 y 3. Esta es la línea fácil. Ok, entonces, hay que encontrar qué pasa arriba de este valor, entre estos y debajo de 1. Entonces, lo más fácil es hacer la tablita. Ajá. Entonces, cuando y es menor a 1, ¿cómo es f de y? Y pues ya de paso decir algo de la solución. Vamos a poner de x. ¿Qué pasa cuando y está entre 1 y 2? ¿Qué pasa cuando y está entre 2 y 3? ¿Y qué pasa cuando y es mayor que 3? Entonces, si y es menor a 1, ¿cómo es f de y? Acuérdense que f de y es esto. Entonces, negativo, positivo. Positivo. A ver, en 0, si evalúan en y igual a 0, ¿qué les da aquí? Va a dar negativo, muchachos. Negativo, ok. Entonces, aquí en esa parte la solución decrece. Y aquí en la línea fácil ponemos esto. Entre 1 y 2, ¿qué les va a dar? Positivo. Ajá. Entonces aquí ponemos esto. Ahora, entre 2 y 3. Igual, positivo, muy bien. Ajá. Y en y mayor a 3, pues aquí ponemos así. Negativo. Y aquí, vamos acá. Entonces,
Podríamos hacerlo de f' de y evaluar estos para ver la estabilidad de forma analítica y corroborar si lo que tenemos cualitativamente es correcto, pero bueno, de momento veámoslo cualitativamente. ¿Qué me pueden decir de la estabilidad o de tipo, si es fuente o sumidero, de estos puntos de equilibrio? ¿Cómo es este? ¿Estable, inestable? Bueno, díganme si es sumidero o fuente. Sumidero. Así es. Sumidero. Este. Nodo. Ajá. Sí, ¿no? Porque se aleja de un lado y se acerca de otro. Entonces, ese es nodo. Y este, fuente. Así es. Y si lo extendiéramos, aquí la solución, si ya pusiéramos el eje T o X, el eje X, para ver el campo de direcciones y las soluciones aproximadas, aquí las soluciones aproximadas van así, aquí está la de equilibrio, acá crecen, aquí está la de equilibrio, aquí también crecen, aquí está la de equilibrio y acá decrece. Entonces, ¿sí? ¿Todos ven que cualitativamente así están las soluciones? Perfecto. Ok. Y por último, decir que cuál es el comportamiento en el infinito de la solución y de 0 igual a 2.1. 2.1 está en este intervalo, ¿no? Aquí, por aquí. Vamos a ponerle por aquí. Está 2.1. Entonces, esta solución va a crecer y en el tiempo eventualmente se va a ir acercando asintóticamente a y igual a 3. Entonces, en el límite está la solución que pasa por esta condición inicial, tiende a la solución de equilibrio y igual a 3. Es decir, tiene esta forma más o menos. ¿Sí? Si estuviéramos en otro punto de equilibrio, en otra condición inicial, por ejemplo, y de 0 igual a menos 2, estaríamos acá abajo, y entonces la solución de ese problema de valor inicial sería decreciente. Y esa crecería negativamente hasta infinito cuando t tiende a infinito. ¿Sí, chicos? ¿Sí me siguieron? Yo sé que estuvo intenso el día de hoy, entonces no se preocupen. Con estos ejemplos y ahora sí que con los que vengan en su tarea, pues ya con la práctica van a ir viendo que es sencillo trabajar con la línea fase y con la línea fase ya tienen todo. Entonces, cualquier duda que tengan de la tarea, no se esperen, pregúntenme, ¿vale? Bueno, chicos, pues vayan a descansar y nos vemos por acá el miércoles. Muchas gracias, hasta el miércoles. Gracias.